Bueno, ¿qué son las utilidades? ¿Qué reciben las utilidades? ¿Cuándo me deben pagar utilidades? ¿Cuánto podría yo recibir de utilidades? Son preguntas que muchos nos hacemos, pero quiero presentar a Alicia Jiménez, en principio abogada laboralista del estudio PPU, haciendo la siguiente salvedad, ¿no? Tenemos lamentablemente en Perú una economía altamente informal. Eso quiere decir que los que están en planilla con un trabajo formal son los menos, lamentablemente. Entonces, los que trabajan en la informalidad, que según data del INEI puede llegar a casi el 80% a nivel nacional, no reciben, pues, utilidades. Pero, Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Gusto en saludarte. Bueno, en principio, Alicia, ¿qué son las utilidades? Mira, las utilidades es un beneficio social, está regulado en nuestra legislación y consiste en destinar un determinado porcentaje de las rentas que recibe la empresa que tiene, ¿no?, al final de un ejercicio anual, para que se repartan de forma directa entre determinados trabajadores, ¿no? Perfecto. Entonces, entendiendo el concepto de qué son las utilidades, ¿quiénes reciben este beneficio? Porque es un beneficio laboral. Efectivamente, en principio lo reciben todos los trabajadores que hayan prestado servicios durante el ejercicio, ¿no?, fiscal en el que se han generado estas utilidades, es decir, todos los trabajadores que hayan tenido vínculo laboral, y su reparto está en función a la asistencia, ¿no?, a la prestación efectiva de servicios, salvo algunas excepciones que establece la ley, y en función también a las remuneraciones que reciben, ¿no? Entonces, se hace un cálculo, ¿no?, a razón del 50% entre la asistencia y el monto de remuneración de cada trabajador y se determina cuánto le corresponde a cada trabajador. Ahora, Alicia, yo para recibir utilidades necesariamente tengo que estar en la planilla de la empresa, o si yo soy un trabajador que gira recibo por honorarios, porque todavía hay muchas empresas que usan esa modalidad, ¿podría recibir utilidades? Excelente pregunta, y además teniendo en cuenta este comentario inicial que hacías sobre la informalidad, ¿no? Parte, ¿no?, de tener a un trabajador que en los hechos pues presta servicios de forma dependiente es tenerlo a través de recibo por honorario, desconociendo esta realidad. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, las utilidades solamente se reparten en los trabajadores que están en la planilla, es decir, aquel que pese a la naturaleza de sus servicios no está en la planilla, está como un prestador de servicios, ¿no?, a través de recibo por honorarios, no le correspondería, ¿no?, el pago al momento del reparto de las utilidades. Sin perjuicio de ello, claro está que puede cuestionar, ¿no?, esta calificación y recurriendo pues a las autoridades, en primera instancia a SUNAFIL, el Poder Judicial, para que se haga este reconocimiento, ¿no?, de laboralidad y a partir de ello pueda obtener y pueda acceder a este beneficio, ¿no? A ver, justo hay una pregunta que nos llega al Twitter de RPP y te lo expongo a Alicia para que lo puedas resolver. Dice lo siguiente, ahí está justo en la pantalla, lo escribe Julio, ¿no? Dice: hola, la empresa donde trabajé me dice que en este año no va a haber utilidades porque no hubo pérdidas. Qué raro, porque durante toda la pandemia y toque de queda siempre estuvo operando. ¿Dónde puedo averiguar? Porque la empresa se niega a darnos información. Es decir, lo que, a ver, le entiendo a Julio, es que la empresa le ha dicho: señores, no hay utilidades porque estamos en pérdida. Y él dice: pero qué raro, claro, porque si hemos operado, ¿cómo vamos a estar en pérdida? Claro que sí. Ahí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, que el porcentaje de reparto de utilidades se hace en función a la declaración jurada que haga la empresa ante la SUNAT, ¿no?, de los resultados del ejercicio fiscal. Es decir, media esta institución que valida que la empresa haya o no tenido rentas, ¿no? Además, también es importante mencionar que las utilidades se reparten, ¿no?, pero previamente se tienen que haber compensado las pérdidas de los años anteriores. Es decir, si una empresa, ¿no?, generó pérdidas del periodo anterior, antes de determinar el monto que va a repartir a sus trabajadores tendría que compensar, ¿no?
Y esta, como te digo, esta información se declara ante la SUNAT y posteriormente es que se determina si corresponde o no el reparto de utilidades entre los trabajadores. Es decir, Alicia, para que quede claro, y creo que va al meollo de la pregunta de Julio, no necesariamente el hecho de haber seguido operando implica que la empresa generó utilidades para repartir. Es correcto. Y ahora, ¿qué pasa? Y lo puede decir la empresa, si, bueno, generé utilidades, pero reinvertí esas utilidades, así que no les corresponde nada. ¿Puede decir eso? Lo que puede hacer es compensar las pérdidas de los años anteriores, ¿no? Utilicé efectivamente esta renta que obtuve para compensar pérdidas, por ende este año, ¿no? Luego de este ejercicio ya no hay utilidades sujetas a repartición. Entonces, Alicia, es más probable, debido a que todavía estamos en una situación de emergencia, debido a que todavía muchas empresas se están recuperando, no digo que todas, a otras les pudo haber ido muy bien porque estaban en nichos específicos, pero a la mayoría de empresas peruanas es muy probable que las utilidades que repartan sean muy poquitas o que no las repartan. Así es. Pensando, ¿no?, en lo que pasó en el 2020, ¿no?, el Estado... ¿no?, de sus estados financieros se va a repercutir en el ejercicio fiscal, ¿no?, finalmente en las rentas que estarían sujetas a repartición en el año 2021. Ahora, ¿las empresas públicas o en el Estado se reparten utilidades o hay empresas públicas que reparten utilidades? En general, hay una serie de instituciones o entidades que están exceptuadas del reparto de utilidades, ¿no? Las empresas que generen renta de tercera categoría están obligadas al reparto de utilidades, ¿no? Pero hay otras que van a estar excluidas. Por ejemplo, ¿no?, las que trabajen sin ánimo de lucro. Estamos hablando de las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas, ¿no?, las sociedades civiles, no reparten utilidades. Perfecto. Ahora, la fecha también es importante. ¿Cuándo se debería, si es que te toca, ¿no?, cuándo se debería empezar a pagar las utilidades? Hay un plazo que establece la ley, que son 30 días luego de presentar la declaración jurada de impuesto a la renta ante la SUNAT, ¿no? Y dado que, bueno, de acuerdo al cronograma, empiezan a finales de marzo y de acuerdo al número de RUC, las empresas tienen una fecha límite para presentar sus declaraciones juradas. A partir de ese momento, a partir de esa fecha límite que corresponde a cada empresa, se cuentan 30 días para que las empresas puedan hacer este reparto de utilidades. Evidentemente lo pueden hacer antes, ¿no? Pero esta sería, digamos, la fecha tope o máxima. Pero teniendo en cuenta, a ver, en el extremo, ¿pueden repartir utilidades hasta mayo, junio? Estaríamos hablando... si estamos, por ejemplo, una empresa que tiene que presentar una declaración jurada el 8 de abril, estaríamos hablando hasta el 8 de mayo, porque son 30 días calendario, para el reparto de utilidades. Perfecto. Y ahora, otra pregunta clave, a ver, ¿cómo calcular las utilidades, ¿no? ¿Cómo sé? Por ahí mi empresa me dice, mira, Omar, sí, este año hay utilidades, y bueno, yo veo mi cheque y son 10 soles. ¿Cómo calcularlas? Sí, ahí hay varios elementos que tener en cuenta. Primero, hay que ver el tipo de actividad de la empresa en la que estoy trabajando, ¿no? Porque según esto se va a determinar el porcentaje que está sujeto al reparto de utilidades, ¿no? Y por ejemplo, estamos hablando de una pesquera, 10%, ¿no? El 10% de sus utilidades tendrían que ser sujetas a repartición. Y ahora, cuando esta bolsa, digamos, que se tiene que repartir, se distribuye entre todos los trabajadores que hayan tenido vínculo laboral directo, ¿no?, con la empresa que va a repartir las utilidades. Y esto se distribuye de acuerdo a su asistencia, ¿no? Quien haya asistido, haya prestado servicios de forma efectiva por más tiempo, recibe más. Y también hay otro factor que es los ingresos, el sueldo de cada persona. Quien gana más, recibe más utilidades, ¿no? Ahí se hace un ejercicio, ¿no?, y a cada trabajador le tienen que entregar una liquidación, ¿no? Una hoja de cálculo de cómo se determinaron esas utilidades de forma particular. Justo eso me pregunta acá Valeria, ¿no? Si se le puede exigir a la empresa que te entregue el detallado de cómo se llegó a esos 10 soles. Sí, correcto. De hecho, es una obligación, ¿no? La empresa tiene que entregar
una especie de hoja de cálculo, ¿no? Se le dice liquidación de pago de utilidades. Y ahí se tiene que indicar cuál es la suma que estuvo sujeta a utilidades y el porcentaje que corresponde de acuerdo a estos factores que te comentaba, ¿no? Asistencia e ingresos. Perfecto, Alicia. Muchísimas gracias, como siempre. Alicia Jiménez, abogada laboralista del estudio PPU. Tenemos